Bueno, yo creo que responder en realidad por qué surge una historia para un director es como que entrar dentro de del terreno confuso en sí de las tinieblas, porque creo que gran parte de lo que hacemos nace del estómago, del corazón y del cerebro, ¿no? Uno intenta que los tres órganos estén alineados, pero a mí realmente lo que te termina moviendo es el estómago. En realidad hay algo que uno hace las historias porque hay algo que le despierta de dentro de la exploración de la condición humana. Y para mí esta película en realidad tenía algo que entroncaba muchísimo con un aspecto muy esencial que tiene que ver con cuál es la esencia en sí de un ser humano, cómo seres humanos que de alguna forma son expulsados o son lanzados a unas circunstancias extremas, aún así son capaces de encontrar sentido y de dotar de sentido a su vivencia para poder de alguna forma reinventarse y sobrevivir y sacar lo mejor de ellos mismos. En ese sentido planteaba una posibilidad de exploración, en mi caso fantástica y privilegiada, sobre un tema que me parece fascinante. El guión fue muy largo porque en realidad más que el guión, yo te diría, yo estaba en ese entonces también terminando otra película y empecé a reunirme con ellos, ¿no? A hablar y como que al principio había muchísimas historias. Claro, durante 12 años pasaron muchísimas historias, pero esto no es una película de cárcel, esto no es una película ni de la dictadura ni de la cárcel. En la cárcel hay escapes y socialización. Esto es una película de hombres luchando sobre su condición humana y sobre el sentido más existencial de ellos. Entonces yo me di cuenta en determinado momento que esto no iba de tratar de contar lo que había pasado, sino de tratar de experimentar lo que habían vivido. Entonces desde ese lado había que provocar que la película a nivel sonoro, a nivel visual, a nivel actoral, fuese una experiencia, que se acercase a esa lucha, a esa cercanía al abismo, a ver el rostro de la Gorgona, ver la oscuridad más absoluta y cómo volver, ¿no? Y cómo volver a la existencia y a la reconstrucción. No, contar con los actores fue un privilegio inmenso, primero porque estamos hablando de actores maravillosos, por otro lado eran actores bien distintos, como decías, también de nacionalidades distintas. En ese caso el que más difícil lo tenía era Antonio Latorre por la distancia. Por suerte no hace falta decir que estamos hablando de un actor como Antonio, que es una leyenda viva del cine, ya no español, cine europeo, creo yo, y que nos implicó y hizo un trabajo brutal a nivel de acento, a nivel de trabajo físico. Los tres tuvieron que adelgazar casi 15 kilos y los tres de alguna forma se lanzaron a vivir esa experiencia, a vivir una experiencia cercana a la locura. Había un grado de una valentía inmensa y también de una lealtad profunda individual de los tres. Yo creo que yo creo que las películas no tienen, o sea, un mensaje en sí. Creo, al menos como director, uno no puede predisponer un mensaje. Creo que evidentemente cuando uno hace una película uno tiene un norte, uno tiene algo que quiere investigar y algo que quiere hacer. Ahora, después, una vez, eso es parte del proceso, pero una vez que está hecha la película es como que explota en 800 cristales que cada espectador y cada uno, y según el momento en que la ves, significa una cosa u otra o lo moviliza de un lado y de otro. Uno no hace en sí cine para dar mensajes. Yo creo que la belleza en sí que tiene el arte, porque nos hace explorar un grado de complejidad sobre la condición humana que no puede ser transmitido en un mensaje. No hay palabras para las experiencias. Las experiencias se viven. No, el problema se empieza, pero no, la película la robamos entre España y Uruguay. Se robó una parte importante en España, otra en Uruguay. Lo que sí tuvimos es una base muy profunda de investigación y después de recreación, de encontrar lugares que fueran recreaciones muy cercanas a los lugares donde ellos habían vivido. De hecho, filmamos en ciertos cuarteles reales, filmamos en la cárcel donde ellos salieron,
y después muchas cosas lo tuvimos que evidentemente crear. Sí, bueno, nosotros estuvimos muchos años investigando con ellos, hablando con ellos, que ellos nos contaron, nos iban contando las cosas, tratando de investigar percepciones, no solo con ellos, sino con neurólogos, psicólogos, que nos ayudaran a entender cómo funciona una mente en aislamiento. Y bueno, en realidad ellos tuvieron la generosidad inmensa y la confianza de trasladarnos esto, pero aparte también tuvieron un grado de valentía en pasarnos el testimonio. De alguna forma nosotros tuvimos la libertad de hacer lo que queríamos, o sea, de hacer lo que nos inspiraba. La historia era demasiado fuerte como para poder controlarla, no hubo nunca ningún tipo de control. Ellos nos contaron y nos cedieron el testimonio, y nosotros como tal lo recibimos con la humildad, pero también con la responsabilidad que eso exigía. Ahora, nadie sabía lo que iba a quedar, y nadie hizo la película para gustarle a. Lo que sí, que evidentemente que todos nos sentimos completamente no solo honrados, sino porque este tipo de testimonios únicos y vivencias tan personales es algo extremadamente sensible y delicado, y uno tiene que darle el aprecio que merecen. Sí, para nosotros fue una experiencia maravillosa, y después también verla con ellos. Huidobro falleció, Huidobro no la pudo ver porque falleció hace 2 años, pero la última entrevista que tuvo Huidobro antes de morir fue en su casa cuando estaba enfermo, fue conmigo y con Antonio. Hola, soy Álvaro Brechner, director y guionista de La Noche de 12 años, y quiero invitar a todos los seguidores de The Movies a ver La Noche de 12 años, que se estrena este viernes 23 de noviembre en todas las salas de toda España. Yo empiezo. Como quieras tú. Sí, yo conocí la historia porque también el guion está basado en un libro que escribió Rosenkopf y Huidobro, que se llama Memorias del Calabozo, que es un libro que escriben apenas salen, se juntan en la casa de Rosenkopf, perdón, y se graban, y van contando muchas anécdotas, y de ahí sale un libro. Ese libro estaba en mi casa de mis padres, y lo leí cuando era adolescente, o un poco a los 20, por ahí. Me acuerdo que lo empecé a leer y me pareció muy fuerte, y lo abandoné. Y me reencontré ahora con la versión guionada. Pero bueno, estoy como muy atravesado por la historia, ¿no? Es como que sabía. Pero bueno, también después viene todo el trabajo que uno tiene que hacer como actor, y cómo vas a encarar y cómo lo vas a enfrentar, y cómo vas a incorporar el personaje, en fin, o cómo vas a incorporar la historia en sí. Pero sí, para mí era algo muy conocido. Claro, porque son uruguayos, ¿no? Yo en mi caso fue al revés, desde otro sitio, no conocía más que cosas muy poquitas. Entonces cuando leí el guión, lo que me atrapó era esta parte más universal de entender la reacción del ser humano ante situaciones tan límites, ¿no? Cómo reaccionan 3 personas especiales, es verdad que son personas con un cerebro, ¿no? Y una manera de vivir, pero no dejan de ser personas, ¿no? Y llevadas al límite máximo, y me encantó con la poesía que se contaba, a pesar de ser tan duro, y la ternura que te llegaba. Entonces mi reacción, como tenía que hacer música, pues me iba apuntando las frases que me gustaban, y los silencios, tenía apuntada donde veía silencio y frases que me gustaban, y de esas frases hice una canción. Solo terminar, sí, en plan ¡pah! Esto, pero llegué, no sabía nada del libro, y la historia, imagínate, desde aquí muy poquito, claro que me sonaba, pero no me tocaba de ahí. Precisamente pensaba, es igual el contexto, historia, por supuesto que no lo es, pero lo bonito es que esto le toca a cualquiera, no solo a un uruguayo, ¿no? Claro. Sino es seres humanos encerrados, que cómo sobreviven a eso, ¿no? Y tratados que los quieren volver locos, ¿no? Sí, y además que Álvaro, al guionarlo, también él se queda con esto que decís, que es verdad, se queda con lo humano, ¿no? De lo que vivieron.
Y el guión va a eso, y la película obviamente también va a tres tipos que son aislados y que le sacan todo, ¿no? Y ahí viene la pregunta también, ¿qué haces o qué te pasa cuando te meten en un calabozo y te sacan todo y no sabes cuánto vas a estar? Entonces yo creo que Álvaro rescata, y eso estaba en el guión, la condición humana, ¿no? Enfrentar al ser humano y preguntarte qué te pasan cosas cuando veas la película de esto, de cómo vive uno en ese aislamiento, qué cosas te pasan, qué cosas sentís. Eso universaliza la historia. De hecho, perdone, me he acordado, que también lo puse en la canción, una frase que decía, hablando con Mujica, que el punto este de añorar el calabozo, por que yo lo escribo como nunca había sido tan yo, claro. Que decía que yo, por supuesto, fue horrible, bueno, no voy a hablar literalmente, ni lo conozco, pero por lo que me ha contado Álvaro, pero ese estado tan profundo de conocimiento, ¿no? Incluso llega a la locura, a la soledad, no sé qué debe crear eso, pero te da como una información primera, ¿no? Y sí, porque tenés horas para pensarte, en un contexto de mierda, porque hay que decirlo así, pero es verdad que te enfrenta con tu ser más interno. Sí. Yo no conocía a Huidobro personalmente, porque falleció una vez que me sumé al proyecto. Y había fallecido dos meses antes. Pero sí con familiares, con Graciela, que es el personaje que hace Silvia, que fue esposa de Huidobro, con la hija de Huidobro. También me junté con la hija, con otros miembros del grupo Tupamaros también, con presas políticas, con presos políticos, un poco para contextualizar y hasta para que te contaran detalles de cosas, de esto del humano, detallecitos. No sé, me imaginaba, no sé, o que me decían, me imaginaba que hablaba con mi madre y la figuraba delante mío y hablaba con ella. Sí, y todo eso sirve. Yo, bueno, mi personaje es muy pequeño, pero la conocí, creo que después de rodarlo, pero a Graciela, a su mujer, y a la hija también, después de un concierto que di en Uruguay, me vinieron, soy yo la Graciela. Sí, yo siempre me voy a quedar más con lo personal. Sí, porque es una película, justamente como habla del humano, te cuestiona a vos como ser humano también. Entonces te enriquece una película así. Lo profesional, sí, obviamente. Pero el humano me parece que sí, que mucho, porque también te hace preguntarte cosas a vos, como ser humano. Y a mí también durante el proceso hablarlo y pensar en todo esto a nivel personal te afecta, y después me encanta trabajar en algo con lo que creo, me da esperanzas a nivel artístico, porque a veces veo tanta mierda que algo que sea bien, ver buenos actores, buenos técnicos, buenas historias interesantes, profundas, aunque es dura de ver, pero que se hablan de cosas reales, pero con poesía, con ternura, con oficio. Eso a mí me hace feliz por el amor al arte que tengo. Entonces poder formar parte de algo así me hace sentir bien, me da esperanza. El 23 de noviembre. El 23 de noviembre en todas las salas, ojalá no sé en cuántas salas, se estrena La noche de 12 años de Álvaro Brechner. Ojalá que muchos españoles vayan a verla. Y extranjeros que vivan acá, los uruguayos que viven acá. Vayan a verlos, es que hacen un trabajo maravilloso. Vayan a ver cómo canta Silvia. Mi primera impresión del proyecto fue una cafetería hace 2 años y medio, aquí en Madrid, que nos reunió Mariela Besubiesque con Álvaro Brechner y me contó la historia de los Tupamaros. Yo no sabía mucho de ellos, de lo que hacían, del contexto de la época, me contó la historia de la película, de los 3 rehenes, bueno, que en realidad eran 9 y tal. Y cuando me acuerdo que a los 10 minutos le dije, bueno, está claro que hay que hacer una película de esto. Digo, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces he echado a reír así como estás haciendo tú ahora, y así empezó todo. Ya no recuerdo muy bien lo que me pareció el guión,
Lo que más recuerdo, lo que me pareció aquella conversación, me pareció que era una historia que se tenía que contar. También te digo que Álvaro rueda de una manera que el guión tampoco te creas que importa demasiado, porque hay una secuencia que, por ejemplo, yo qué sé, no me acuerdo, por secuencia de 77, yo qué sé, no me acuerdo de número, era, ponía Pepe Mujica empieza a oír voces, y dio acción, y el tío no cortó hasta 33 minutos después. Esa que está en el granero, que empieza la vuelta, esa secuencia en guión era una línea. Y fueron 33 minutos, luego, pues claro, lo montó los 33, empezaba a ponerme trampa, a ponerme sonidos, y dije, pero qué disparate es esto. Y yo me decía, pero hemos cortado, tío, cállese Mujica, yo me cago en esa puta. ¿Cómo fue Claridad? Sí, fui 4 veces al Uruguay, les conocí, tuve la suerte de conocer también a Huidobro, le vi 10 días antes de su muerte, en julio del 2016, ese fue mi primer viaje. Luego fui una segunda vez, me reuní con mucha gente de la época, del movimiento de los Tupamaros, con gente que había estudiado historiador, en fin, yo qué sé. Y también, porque, bueno, para mí también yo necesitaba un trabajo de uruguayización, ¿no? O sea, a todos los niveles, lingüístico, cultural, de formas de hablar, todo. Y también esto, ¿no? Porque Álvaro decía, yo necesito que hagas una buena inmersión, dice, porque luego, después en rodaje yo voy a querer improvisar, voy a querer no sé qué, van a pasar cosas, y necesito que estés con armas, o sea, no vale decir, y yo digo, no, yo como actor me gusta trabajar así. Y entonces, bueno, al Pepe le estuve 2 veces, me he reunido 2 veces con él en su chacra, y bueno, por suerte Pepe también hay muchos vídeos, muchos documentos de él, pero bueno, y no sé, en fin, también adelgazando, bueno, un proceso complejo, pero, terrible, ¿qué voy a opinar? Horrible, no, es inhumano, debería estar, no puede ocurrir, pero la historia de la humanidad está plagada de violencia. En este momento hay guerra, hay no sé, un socio comercial de España ha asesinado a un súbdito suyo en su embajada en Estambul y no pasa nada, se le sigue vendiendo armas o lo que es. Pasan cosas terribles en la historia de la humanidad y todavía no logramos superar los conflictos, las guerras, la violencia. La historia de la humanidad también es la historia de violencia. Me parece que creo que ojalá lo hermoso, lo interesante, lo que a mí luego me interesa como espectador y también como actor es que contar estas películas sirva para superar eso, ¿no? Como dice Mujica, el odio es antipolítico, no hay que quedarse enganchado del odio. Sí, claro, él ha sido una persona que ha sido capaz de superar eso. En la película se cuenta algunas pinceladas, cuando él sale, el otro la amenaza y él le dice, le deseo lo mejor, ¿no? De hecho, creo recordar que Pepe cuando vio la película comentó eso, ¿no? Dijo, mira, este comentario que ponéis en mi boca de le deseo lo mejor refleja un poco el espíritu nuestro de cuando salimos. Dice, yo lo primero que hice me fui a conventuales y organicé y empezamos a organizar la conferencia de prensa donde íbamos a anunciar que renunciábamos a la lucha armada y que a pesar de los 12 años de calvario y de sufrimiento estábamos decididos a iniciar de manera pacífica el camino de la historia del Uruguay. Y bueno, en ese sentido para mí me parece muy esperanzador, muy aleccionador. Claro, es que, a ver, ponerme a reflexionar sobre estas cosas es complicado, sí, tan rápido, pero yo que estoy un poco con lo que dice Pepe, o sea, Pepe hablaba mucho que le analizaba mucho, incluso porque determinados intentos de hacer socialismo han fallado. Dice, yo ahora soy más socialista que cuando entré, porque dice, para construir de verdad un socialismo necesitas cultura. Dice, pero cultura como un conjunto de valores, no cultura de cuadros, dice, mira tú en Fukushima, él ponía el ejemplo de Fukushima, cuando los jubilados japoneses se ofrecieron ellos a limpiar para que en caso que hubiera residuos radioactivos y murieran ellos que ya habían vivido. Dice, tú necesitas una sociedad con un nivel de cultural y de concienciación muy grande para plantear una democracia de verdad efectiva. O sea, la verdadera revolución para mí es cultural, de pensamiento emocional, no es los policías, no, es una sociedad entera. Es una sociedad entera que vea a los seres humanos como otro, pero para eso tenemos que superar muchos conceptos. En España probablemente el concepto nacional católico de familia, como si mi familia fuera lo único, y ver la sociedad como un todo. Y ver a un ser humano como un potencial amigo, como un potencial hermano incluso. Es la única manera posible de crear una sociedad donde no haya gente que se quede fuera del tablero de juego. Pero para eso cambia la manera de pensar. Y también aprender a vivir con menos, no sé. Pero a mí esta me parece la asignatura pendiente que vamos a afrontar ya. Ahora mismo estamos en un escenario ya con el cambio climático, con un nivel de consumo insoportable. Yo creo que estos temas ya están en la agenda.
pero yo qué sé, la historia de la humanidad está cargada de desigualdad y de violencia, no sé, también de momentos hermosos y de solidaridad, así que ojalá lo segundo sea lo que más veamos en el futuro. Hola, soy Antonio de la Torre y quiero invitaros a todos los seguidores de Movies a que veáis esta película La noche de 12 años, donde podéis asistir a un viaje existencial y esperanzador de 3 personas que sobrevivieron el aislamiento y la locura y salieron pensando en crear un mundo mejor.